Vamos a platicar hoy acerca de compromiso fetal. Compromiso fetal involucra tres temas o subtemas. El primero es lo que conocemos como restricción de crecimiento intrauterino, o en algunos libros viene como sufrimiento fetal crónico. El siguiente es sufrimiento fetal agudo y el último es muerte fetal in útero. Entonces vamos a ver en el orden en el que lo pusieron. Ok, primero vamos a hablar de sufrimiento fetal agudo. El sufrimiento fetal agudo es de manera sencilla la disminución rápida, ¿sí?, de los aportes de oxígeno, básicamente, al feto. Y esto pues evidentemente va a despertar varias situaciones. Una respuesta fisiológica va a desencadenar, si es progresiva y no se detiene o no se puede controlar o compensar a tiempo, un daño a órgano blanco en sistema nervioso central y en otros órganos, en riñón, en cardiovascular, etcétera. Un proceso de alteración hidroelectrolítica, bueno, más bien, un proceso de alteración de ácido base, eso es lo que quise decir. Y si avanza lo suficiente, pues puede llevar a la muerte in útero. Puede haber motivos para el sufrimiento fetal agudo o de origen materno, útero-placentarios, obstétricos o fetales. Todo esto está de acuerdo, lo estoy viendo a la guía de práctica clínica. Los maternos, bueno, como ejemplo teníamos hemorragias del tercer trimestre, ¿sí? Por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, una placenta previa, ¿sí? Infecciones, es difícil que una infección te ocasione un sufrimiento fetal agudo, no es algo que ocurre en minutos, a lo mejor 100 horas o en días, una coriomioitis. Ay, por el amor de Dios, ya vamos a acabar el curso y no pueden acabar de escribir bien preeclampsia, pero bueno. La hipertensión arterial sistémica o los procesos hipertensivos asociados al embarazo también pueden ocasionar un sufrimiento fetal agudo, anemia, ¿sí? Aquí sería importante el establecer que el sufrimiento fetal crónico, restricción de crecimiento intrauterino, es el mismo tipo de evento, pero que se desarrolla en un periodo de tiempo mucho más largo, que puede ser días, semanas o incluso meses. Entonces, si tú tienes una paciente con anemia, puede desarrollar un sufrimiento fetal crónico o una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, lo que ves en ese bebé no es un desequilibrio ácido-base, ni ves una hipoxia o una anoxia intrauterina. Lo que ves es una disminución en la velocidad de crecimiento que tiene un origen patológico. Entonces, obviamente, una paciente muy anémica puede en algún momento tener un proceso de descompensación agudo, y también existe el concepto de un sufrimiento fetal crónico agudizado. Esto es que una condición que ya se presentaba de repente se descompensa y produce un sufrimiento rápido o un deterioro rápido del producto. Algunas colagenopatías, bueno, puede ser intoxicación por drogas, podría ser el caso, pero a final de cuentas aquí lo que me interesaría es, antes de que se hagan muchas bolas, el hacer esa diferenciación. Por ejemplo, un desprendimiento de placenta es algo que se lleva a cabo en minutos o en horas, a más tardar. Una anemia, por ejemplo, es un proceso más largo. Entonces, en general, tendríamos condiciones que pueden ocasionar los dos efectos, el agudo y el crónico, pero hay unas que son característicamente de agudo. Por ejemplo, un traumatismo que ocasiona un desprendimiento, una crisis hipertensiva en una paciente preeclámptica, ¿sí? En cambio, una preeclampsia leve, por ejemplo, puede ocasionar en varias semanas o en varios días una restricción de crecimiento intrauterino de una manera un poquito más lenta, más amortiguada por los mecanismos de compensación del feto. Aquí hablamos de otros, fíjense cómo son muy, muy agudos. Un prolapso de cordón umbilical es algo que se lleva a cabo en minutos, y en minutos descompensa al bebé y lo puede llevar a la muerte fetal. Un procúbito, que es lo mismo, nada más que con membranas íntegras, o sea, el prolapso de cordón, pero con membranas íntegras. Una circular de cordón irreductible, sí, si en algún momento la circular de cordón se aprieta de manera violenta por un giro del bebé o por una compresión del útero sobre el bebé, esto puede ocasionar un sufrimiento fetal agudo. Una circular de cordón pudiera ocasionar un sufrimiento fetal crónico, o sea, una restricción de crecimiento durante varias semanas. Placenta previa y desprendimiento prematuro, ya lo mencionamos, es muy rápido. Hipotonía uterina, sobre todo, a ver, los procesos de distosia de contracción a la alza, las hiperpolitaquisistolias, por ejemplo,
¿sí? Entonces tú tienes una paciente en trabajo de parto y le pones demasiada oxitocina. Y entonces empieza a tener 8 contracciones en 10 minutos. Y no hay tregua entre contracción y contracción. Entonces eso te ocasiona ¿qué? Un sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de parto. ¿Sí? Y las hipotonías uterinas, pues en general no ocasionan sufrimientos fetales agudos, porque en general las hipotonías, acuérdense, son posparto o post cesárea. Entonces el bebé en ese momento ya salió. No es frecuente que tú tengas una hipotonía y eso ocasione un problema en el bebé. Por ejemplo, ¿dónde podría ser un caso? Que tengas un útero muy distendido en un polidramio y le rompes membranas y pum, se contrae y hace una hipotonía y hace un desprendimiento. Eso podría ser un caso, pero es muy raro. Útero bicorne. Bueno, la condición del útero bicorne no es un factor de riesgo para sufrimiento fetal agudo. Más bien es una condición para sufrimiento fetal crónico, para restricción de crecimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque un útero bicorne a lo mejor presenta características de implantación que no son las adecuadas y al llegar a avanzar el embarazo no permite que haya una adecuada perfusión o que la placenta tenga las características normales para poder dar una adecuada perfusión al bebé. Bueno, a ver. El líquido meconial no es una causa de sufrimiento fetal agudo. ¿Sí? El líquido meconial puede ser una manifestación de un sufrimiento fetal agudo o de una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces no hay que confundir. Esto es una manifestación clínica que nos puede relacionar, aunque no es diagnóstica, a un sufrimiento fetal agudo. La incompatibilidad cefalopélvica, otra vez, solo si nosotros la diéramos en trabajo de parto. O sea, aquí no está hablando de condiciones que llevadas al extremo nos pueden ocasionar un estrés fetal que lo lleve a daño o a la muerte. El uso de oxitocina mal utilizada, ya lo mencionamos, un trabajo de parto prolongado, sí. La cesárea como tal no es causa de sufrimiento fetal agudo. Una cesárea debe de ser una causa, una respuesta terapéutica a un sufrimiento fetal. Y oligohipolidramios, a ver, el polidriamnios tampoco es causa de sufrimiento fetal agudo. Hay que hacer bien importante la diferenciación, ¿no? O sea, cuando tú hablas de un oligohidramios, habíamos comentado en alguna ocasión que los oligohidramios era una expresión de una falta de perfusión a mediano o largo plazo del feto. Entonces esto hacía que hiciera una redistribución de flujos, y que esa redistribución de flujos disminuía el aporte sanguíneo a riñón, limitaba la producción de orina y esto condicionaba un oligohidramios. Pero el oligohidramios es la expresión por ultrasonido o a la clínica si palparas el fondo uterino y pensaras que esa es la causa de la disminución del fondo uterino, de una restricción de crecimiento intrauterino, o sea, de un sufrimiento fetal crónico. ¿Sí? Un oligohidramios puede ser un factor que a ti te diga, mira, este bebé está en condiciones de cuidado, entonces se puede descompensar en cualquier momento, pero el oligohidramios no es la causa, es la expresión que a ti te lleva a establecer una posibilidad diagnóstica y en dado caso si el bebé se descompensa porque esa condición persiste. Les voy a poner un ejemplo. Una paciente preeclámptica puede ser causa de un oligohidramios. Entonces tú en una preeclampsia puedes ver un oligohidramios. Ese oligohidramios te habla de que el bebé está empezando ya a tener un factor de adaptación y de sufrimiento. Y si esa preeclampsia se descompensa y hace una crisis hipertensiva, puede haber un sufrimiento fetal agudo. El polidramnios no. Por ejemplo, puede haber pacientes que tengan polidramnios por diabetes gestacional, que es la causa en general más frecuente de polidramnios patológico. Esas pacientes, la expresión va a ser el polidramnios, otra vez, la causa va a ser la diabetes, y si la paciente tiene una descompensación, y eso le ocasiona una descompensación al bebé, puede ocasionar un sufrimiento fetal agudo y una muerte fetal in útero. Lo mencionamos el día de diabetes, que eran pacientes cuyos fetos eran muy lábiles y podían hacer un óbito. Pero no quiere decir que el polidramnios es la causa, el polidramnios es la expresión. Ok. Fetales. Vamos a tener que estar así haciendo la diferenciación, porque aquí como que se está mezclando causas con manifestaciones, con todo. Entonces, para que les quede claro, las alteraciones de la frecuencia cardíaca es un segundo indicador de sufrimiento fetal agudo. El primero habíamos mencionado que podía ser el meconio. Entonces, las alteraciones de la frecuencia cardíaca, las taquicardias fetales persistentes, porque si ustedes recuerdan cuando hablamos de registro, mencionamos que a veces la frecuencia cardíaca podía tener un ascenso y que eso era fisiológico y no tenía ningún componente de enfermedad, pero si es una taquicardia fetal persistente, sobre todo en un bebé que tenga otros datos asociados, por ejemplo, que esté en trabajo de parto prolongado o que tenga una preeclampsia o algún otro factor que nos hable de que está en distrés, puede hablar de un sufrimiento fetal. Y sobre todo las bradicardias. Las bradicardias sí son patológicas en general, puede haber algunos descensos transitorios de la frecuencia cardíaca
que tengan que ver con compresiones de cordón o con algunos otros factores transitorios, pero en general las bradicardias deben de ser consideradas como patológicas, salvo mencionamos también los DIPS tipo 1, que eran como una respuesta en trabajo de parto a una compresión de la cabeza que produce un efecto vagal. Pero siempre cuando ustedes hablen de bradicardias, piensen en la posibilidad de un... Ay, disculpen ustedes. Sufrimiento fetal. La percepción de disminución de movimientos fetales. Ok, la percepción de movimientos fetales disminuidos no es un dato de sufrimiento fetal agudo. Puede ser un dato asociado a un sufrimiento fetal crónico, una restricción de crecimiento que se está agudizando. El bebé está dejando de moverse porque está guardando energía, porque no tiene energía para seguir creciendo. Si la paciente tiene hipomotilidad persistente, eso habla de un cuadro que se puede estar agudizando. ¿Sí? Pero no diagnosticamos el sufrimiento fetal agudo con los movimientos fetales, aunque sí es un factor de riesgo. Cada vez que una paciente sale de consulta, lo mencionamos el día de historia clínica y de manejo de embarazo, se le debe de decir que hay que vigilar los movimientos fetales. Restricción de crecimiento. Restricción de crecimiento es un factor de riesgo para un sufrimiento fetal agudo. ¿Sí? Entonces habíamos comentado que la restricción de crecimiento se puede agudizar. Esto se llama, sufrimiento fetal crónico agudizado. Entonces tú tienes un bebé que está con restricción de crecimiento, hay que interrumpir el embarazo. Ahora ya hay criterios más estrictos. El Doppler, no todas las restricciones de crecimiento se deben de interrumpir. Si son de pretérmino sobre todo, porque las puedes avanzar un poquito más y darle al bebé la posibilidad de madurar un poco más. Pero a término, en general, todavía la regla sigue siendo en la calle que el retardo de crecimiento intrauterino en un bebé de término es igual a interrupción, por la vía más conveniente, ¿no? En general, tiene que ser una cesárea, porque estás partiendo de la base de que si un bebé no tiene suficiente energía a través de la placenta y paso de nutrientes y paso de oxígeno a través de la placenta, un buen sistema uteroplacentario para poder crecer, pues menos lo va a tener para aguantar 8, 12 o 20 horas de trabajo de parto. La prematuridad tampoco es una causa de sufrimiento fetal, no entiendo ahí muy bien a qué se referían. El bajo peso tampoco. O sea, el bajo peso se puede asociar a restricción de crecimiento. La macrosomía se puede asociar a diabetes gestacional, que es una causa de un sufrimiento fetal agudo potencial. Posmadurez sí, los bebés posmaduros tienen una función placentaria alterada y eso puede ocasionar un sufrimiento fetal agudo. La eritroblastosis fetal, lo mencionamos el día de la clase, ahí hay un problema de anemia fetal. Entonces ese bebé está descompensado hemodinámicamente, lleva menos oxígeno a las células de su organismo y eso se puede descompensar en algún momento y ocasionar un sufrimiento fetal agudo. Y los fetos múltiples, bueno, pues sí, obviamente la división de la misma cantidad de nutrientes y oxígeno entre 2 o 3 o más fetos, pues les puede ocasionar potencialmente sufrimiento. A ver, aquí están las etiologías. Me imagino que lo anterior era un poco como un resumen de etiologías, más clínica, más consecuencias. En caso de las maternas, las causas pueden ser hipotensión, ¿sí? Hipovolemia, ya sea por sangrado o por ejemplo, una disminución de aporte de oxígeno, una cardiopatía, se me ocurre, una enfermedad vascular como la preeclampsia, una vasoconstricción de las arterias uterinas, esto es como más específico. Aquí está, ¿no? Compresión cabaórtica, hemorragia, deshidratación, hipoxemia, anemia, hipertensión inducida por el embarazo y catecolaminas exógenas y endógenas. Híjole, pues es bien difícil que tú des un medicamento de esas características en la embarazada, pero bueno, por eso decía yo que era como muy específico. Placentarias, hipertonía uterina, bueno, hiperestimulación con oxitóxicos. Siempre acuérdense de esto, ¿sí? La mayor cantidad de distocias de contracción son iatrógenas. Desprendimientos prematuros de placenta normoinserta. Las funiculares es compresión, prosidencia de cordón, ¿sí? Que es procúbito o prolapso de cordón. Compresiones por circulares apretadas. Y los ejemplos son circulares nudos de cordón, oligoamnios, hematomas y trombosis. Ok. Rarísimas las trombosis de cordón. Puede haber, pero son raras. Y fetales, anemias y arritmias. Anemias, en el caso de una eritroblastosis, en el caso de una eritroblastosis fetal, que vimos en el caso de incompatibilidad de RH. Y las arritmias, que son afortunadamente muy, muy raras. Fisiopatología. Ok. La fisiopatología es, a final de cuentas, una contracción uterina, pero esto aquí podría no ser una contracción, podría ser, por ejemplo, una anemia. Pero al final de cuentas aquí lo que ocasiona es que hay una disminución en el flujo de oxígeno efectivo
a través del cordón umbilical y esto ocasiona primero una taquicardia de rebote compensatoria y luego una caída de la frecuencia cardíaca, una hipoxemia fetal, una activación vagal y un miocardio que empieza a tener datos de isquemia. Ahora, el dato pivote de la restricción de crecimiento, del sufrimiento fetal agudo es la hipoxemia fetal, doctoras y doctores. Entonces, ¿cómo diagnostico yo una restricción violenta del oxígeno hacia el bebé y un sufrimiento fetal agudo con niveles de pH ácidos? Entonces, cuando hay acidosis, nosotros vamos a detectarlo a través de, por ejemplo, si un bebé está en trabajo de parto, se le puede hacer una pHimetría capilar, no se hace tan de rutina, pero se puede hacer, y detectar que tiene un pH disminuido, por ejemplo, de menos de 7.20, ¿no? Por establecer un corte que es como muy frecuente. Entonces, cuando tú tienes una condición que todavía no hay acidosis, la frecuencia está normal, la variabilidad baja, habíamos quedado que la variabilidad era un factor importante de predicción de bienestar fetal. Buenas variabilidades nos hablan de una buena oxigenación. Entonces, aunque ustedes no tengan un sufrimiento fetal agudo severo, si tienen una variabilidad baja o mínima, tienen que tener cuidado. Todavía no hay desaceleraciones. La posible acidosis puede haber taquicardia, les dije yo primero, y normalmente después hay una bradicardia, con variabilidad mínima también, y puede haber variaciones o descensos de la frecuencia cardíaca fetal, variables o tardías que quedamos que eran las patológicas, las tardías tipo 2 y las variables o tipo 3. Y cuando hay acidosis, ya hay frecuencias o bradicardia persistente, mínima o ausente la variabilidad y los cambios periódicos ya son muy frecuentes, o sea, descenso tras descenso, y ahí ya hay acidemia metabólica que se puede evaluar la manera en que yo les comenté. Las manifestaciones clínicas son de aparición temprana y de aparición tardía. Vamos a ver qué viene aquí. Ok, aquí lo que habla es qué pasa cuando el bebé nace. Cuando el bebé nace, al nacer, puede nacer con una asfixia severa. Entonces el bebé no puede respirar, tiene una pérdida de tono muscular, tiene una frecuencia cardíaca de menos de 100 o muy baja, ¿sí? Y alteraciones de la perfusión. Entonces esto nos habla que cuando lo evaluamos tiene un Apgar muy bajo. A la larga, los bebés que tuvieron datos de asfixia pueden tener estas complicaciones: sangrado de tubo digestivo, sangrados pulmonares, retraso en la micción, porque evidentemente tienen una compresión de las arteriolas renales y están limitando el flujo, en lo que se acostumbran a que ya tienen oxígeno, que al estar fuera del cuerpo de la mamá, ellos hicieron su proceso de adaptación y esto tarda en readaptarse si es que lo logra. Entonces puedes tener también hemorragias cerebrales, no nada más esto, ¿sí? Y sobre todo esto lo ves en bebés pretérmino. La Academia Americana de Pediatría y el ACOG, que es el American College de Ginecología y Obstetricia, dice que lo que es importante es esto, considerar los niveles de lactato. Aquí habla de un pH de menos de 7 en sangre de cordón umbilical, pero bueno, tendrías que hacer esa punción en el cordón al nacer, en el bebé, o sea, no la pHimetría, ¿no? En general, pHs de menos de 7.20, pues ya nos hablan así como de que hay algo que no está muy bien, aunque sí hay estudios que demuestran que el bebé puede bajar por pHs de menos de 7.20 y luego subir, y al final no tiene ningún impacto. Entonces, estos ya son francamente patológicos, de 7 a 7.20 habría que tener cuidado. Apgar de menos de 3 a los 5 minutos y alteraciones neurológicas. Fíjense cómo aquí lo que no nos habla ni de meconio ni de variaciones de la frecuencia. Entonces, las variaciones de la frecuencia del meconio son datos muy sugestivos, doctores. O sea, ustedes es un diagnóstico que tienen que hacer en base a lo que no está establecido que se tiene que hacer. Y me explico. Ustedes no van a tener pH en donde estén atendiendo partos, pero sí van a tener la capacidad de romper membranas y ver que el bebé tiene meconio. Si están con un embarazo en trabajo de parto y les rompen membranas y el bebé tiene meconio o empieza a hacer meconio, sobre todo meconio espeso, que se va haciendo progresivamente más verdoso, hasta color chícharo, que es así como el meconio clásico, aguas, ese bebé hay que sacarlo, ¿sí? Si tú tienes un bebé que está haciendo variaciones en la frecuencia que correspondan con lo que nosotros entendemos por patológicas, o sea, variabilidad mínima, DIPS tipo 2 y DIPS tipo 3, o sea, tardíos y variables, o taquicardia fetal persistente, hay que sospechar muy importantemente de sufrimiento fetal, porque ustedes no van a poder hacer una pHimetría capilar en un trabajo de parto. Y no nos vamos a esperar a que el bebé haga un impacto y nos nazca con un Apgar de menos 3, porque no pudimos hacer el diagnóstico correctamente, porque no teníamos a la mano lo que es necesario. Entonces sus datos pivotes son meconio y
el registro cardiotocográfico, que eso es muy frecuente que lo tengan. Entonces, en el preparto podemos hacer monitoreos fetales no estresantes, que habíamos comentado que era evaluar la frecuencia cardíaca fetal y la contractilidad a través de una prueba en ausencia de contracciones. Se le puede hacer una prueba de trabajo de parto o una prueba con oxitocina, eso se le llama prueba estresante. Si tú unes esto a un ultrasonido, se le llama perfil biofísico, o sea, se le hace un ultrasonido que evalúa 4 parámetros y aparte el registro, y entonces eso te da una calificación de 0 a 10, donde 0 no podría ser porque significa que el bebé, bueno, pues no tiene vitalidad, pero que sí nos permite evaluar si el bebé está en buenas condiciones. Y actualmente lo que usamos mucho es el Doppler. Entonces el Doppler lo que nos permite es evaluar adaptaciones específicas que puede hacer el bebé cuando está teniendo una restricción en los aportes de oxígeno que le llegan. Y por lo tanto un materno fetal nos puede decir, sabes que tu bebé todavía aguanta, aun cuando tenga restricción de crecimiento, o sea, un sufrimiento fetal crónico. Si es un bebé pretérmino, nos conviene que nuestro materno fetal de confianza nos diga, mira, lo puedes aguantar un par de días más, por ejemplo, en lo que le das tu esquema de maduración pulmonar en bebés tempranos, o lo puedes aguantar más porque todavía no tiene datos de descompensación, pero hay datos que nos hablan de que ese bebé ya debe sacarse. En intraparto, pues un monitoreo continuo. El monitoreo continuo está indicado sobre todo en embarazos que son de alto riesgo. No se ha demostrado que en un embarazo de riesgo normal el monitoreo continuo mejore o disminuya, más bien, la morimortalidad fetal. La auscultación intermitente de frecuencia cardíaca es una buena opción, o sea, el que ustedes siempre estén pendientes en trabajo de parto. Dicen las normas que cada media hora, a mí me gustaba cada 15 minutos estar oyendo la frecuencia para que no se nos vaya nada. Si tú estás cada 15 minutos pegado a tus partos, nunca o es muy difícil que se te vaya un sufrimiento fetal, porque en 15 minutos un bebé no se descompensa a tal grado de que no puedas avisar, alzar la mano, gritar y decir, sabes que hay que sacar a este niño porque tiene frecuencias de 80. Entonces, tú le das oportunidad al que va a realizar la extracción de que tomen las medidas, avisa quirófano, todos corran, o le aplica unos forceps o lo que corresponda. Oximetría de pulso fetal y oximetría de sanguíneo cuero cabelludo, que los he mencionado que desafortunadamente no está en todos lados. Y bueno, esto ya es del dominio del pediatra, el ABGAR, la gasometría de cordón umbilical y las pruebas neuroconductales, o sea, ver qué impacto tuvo el sufrimiento fetal en tu bebé. En cuanto al ABGAR, relaciones de ABGAR de menos de 3, pues hablan de mal pronóstico, de sufrimiento fetal, hay alteraciones de la frecuencia y va a desarrollar una encefalopatía hipóxico-isquémica y probablemente secuelas de parálisis cerebral, ¿sí? Los tratamientos que van a dar los neonatólogos, pues ya son área de los neonatólogos. Yo no tengo, en algún momento hice el curso de reanimación neonatal y bueno, porque nos los pedían en el R1, pero ese se va actualizando, es un poco como el ACLS o el ATLS, entonces se actualiza cada par de años o cada un cierto tiempo y lo que te dice es la manera de hacer reanimación, de dar epinefrina, etcétera, ¿no? Era un poco lo que vimos en cuidados. Pero bueno, aquí el comentario sería que lo importante es la detección temprana, o sea, el tratar de identificar factores de riesgo. Si tú ves que un bebé ya es hijo de madre diabética cuando te lo ingresan, o tiene una preeclampsia, o tiene una restricción de crecimiento intrauterino, pues tienes que estar más pendiente para el trabajo de parto, para decidir hacerle una cesárea y no exponerlo a un trabajo de parto, porque sabes que tiene un factor de riesgo alto para hacerte un sufrimiento fetal agudo, si tiene una circular de cordón, si tiene oligohidramnios, ¿sí? Entonces todos esos son factores que te deben de orientar para poder tomar una decisión y decidir una cesárea en caso necesario o decirle, bueno, vamos a intentar una prueba de trabajo de parto, pero nuestro margen digamos, de tolerancia va a ser más corto, porque yo sé que esta paciente en cualquier momento se puede descompensar y no la voy a dejar 24 horas en trabajo de parto para que vaya a pasar algo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de restricción de crecimiento, que es un poco lo que vendría antes, ¿no? Hay que establecer algunos conceptos. Y esto es bien importante, doctoras y doctores, ¿no? La diferencia entre restricción de crecimiento intrauterino y feto pequeño para edad gestacional. Lo primero es esto, ¿no? El crecimiento fetal es un proceso que interviene una serie de interacciones entre madre, placenta, feto y medio ambiente y que dan como resultado que un feto cambie desde un nivel simple hasta uno más complejo. La restricción de crecimiento intrauterino es una incapacidad del feto para alcanzar un potencial genético de crecimiento de acuerdo a las condiciones propias de la gestación y del entorno. Fíjense qué interesante, un bebé puede tener una restricción de crecimiento intrauterino que no tenga nada que ver con la mamá ni con condiciones obstétricas. Por ejemplo, si tienes una infección que llegó tempranamente, ¿sí?, y afectó
en algún momento en donde había una velocidad de crecimiento alto específico para algún sistema u órgano del cuerpo, pues entonces va a tener una restricción en esa zona, ¿sí? Si tú tienes un bebé que genéticamente tiene una alteración, ese también puede ocasionar una restricción intrauterina. Entonces eso es algo inherente al bebé en el segundo caso y algo que impactó tempranamente a la madre y al feto. Por ejemplo, en TORCH, ¿no? Las secuelas que vimos en infecciones durante el embarazo, en alguna de ellas decía restricción de crecimiento intrauterino. Y feto pequeño para edad gestacional es un feto que presenta un peso insuficiente para, ojo, la normalidad de la edad gestacional en una población asociada. O sea, vamos a decir que en México un bebé se va a mover entre la percentila 10 y la percentila 90 para peso. Y resulta que un bebé anda en la percentila 9 y 8. Pero todo lo demás está normal. Entonces tú no puedes demostrar que ese bebé tenga algo malo, simplemente que es un bebé pequeño, un bebé petit, como les digo yo, ¿no? Entonces, es un bebé que tiene todo lo normal, pero su potencial de crecimiento es un poquito más bajo y no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, antes era muy difícil diferenciar las restricciones de crecimiento y los fetos pequeños para edad gestacional. Afortunadamente, el ultrasonido y el Doppler nos ha ayudado a empezar a poder hacer esta diferenciación de una manera más efectiva. Las restricciones de crecimiento pueden ser secundarias a una disminución en el paso de nutrientes, el paso de oxígeno a través de la placenta, o un secundario daño fetal o placentario intrínseco, como genopatías o infecciones, que es lo que mencioné hace un par de minutos, ¿no? Bueno, puedes hablar de precoces y de tardíos. ¿Sí? Los precoces son los que generalmente se les llaman precoces o simétricos, o sea, tienen características de simetría. Cuando tú impactas a un bebé con un evento nocivo, que en algunos libros se le llama noxa, ¿sí? Por ejemplo, una infección o, por ejemplo, un problema genético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese bebé todo, completo, no alcanza a crecer porque muchas de sus estructuras, hueso, sistema nervioso central, cardiovascular, etcétera, se les ataca en el momento de máxima crecimiento. Eso lo pueden ver muy bien los Schwartz. Vienen las curvas de en qué momento el embarazo es el máximo, la máxima velocidad de crecimiento para cada órgano y sistema. Entonces, en las restricciones de crecimiento que tienen un impacto y que son precoces, se presentan restricciones simétricas. O sea, el bebé es todo chiquito y así va avanzando el embarazo. Y los tardíos normalmente presentan restricciones de crecimiento intrauterino asimétricas. O sea, el bebé ya desarrolló la parte neurológica, ya desarrolló el hueso, ya desarrolló ciertas estructuras que son como muy, muy importantes. ¿Y qué le faltaba al bebé? Pues le faltaba ganar peso. Entonces son bebés flacuchos, ¿sí? Que tienen normalmente longitudes más cercanas a la normalidad en tejidos como hueso, como sistema nervioso central, etcétera, pero que no tienen grasa y tienen perímetro abdominal bajo y tienen medidas que nos hablan de que no alcanzan o no están inflándose adecuadamente, por usar un término que sea fácilmente entendible, ¿no? Entonces, el problema que tienen las restricciones precoces es el manejo. O sea, realmente no hay mucho que hacerles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se ha demostrado que la utilización de ningún medicamento puede ayudar o puede tratar la restricción precoz. ¿Qué damos frecuentemente? Pues podemos dar aspirina Protect o podamos dar L-carnitina, ¿sí? Pero a final de cuentas, pues el bebé va a hacer lo que tenga que hacer y pues nada más. En el caso del tardío, el problema es el diagnóstico, o sea, saber cuándo es una restricción de crecimiento un bebé pequeño para edad gestacional y sobre todo hasta cuánto podemos aguantarlo para interrumpirlo, porque estos son los que se nos descompensan, ¿sí? O sea, algo que no estaba y de repente se produjo una insuficiencia placentaria, una preeclampsia, etcétera, y entonces esto nos puede hacer que el bebé se descompense y hay una muerte in útero. Aquí, como hay una hipoxia crónica, hay una adaptación cardiovascular, ¿sí? Aquí hay una hipoxia moderada, pero tardía, y entonces el bebé trata de adaptarse, empieza a disminuir su crecimiento y, como les dije, redistribuye flujos. Entonces aquí deja de crecer completo y aquí deja de crecer en las partes en donde, en grasa sobre todo, ¿no? Feto inmaduro con tolerancia a la hipoxia alta, pues porque ahora sí que ya está acostumbrado. Y aquí es un feto maduro con tolerancia a la hipoxia baja, escasa o nula. Aquí es baja prevalencia, pero alta mortalidad y morbilidad.
Y esto es la baja mortalidad porque, bueno, cada vez las terapias intensivas nos permiten sacar a los bebés y el diagnóstico es más temprano y podemos tener, eso sí, una alta morbilidad neurológica por el impacto que tiene debido a la baja tolerancia a la hipoxia que tiene este bebé. Bueno, aquí están todos los factores de riesgo, aquí no nos vamos a detener, ¿no? Y la fisiopatología. Bueno, esto es un poco lo mismo que ocurre con la restricción. Acuérdense que la restricción de crecimiento intrauterino y el sufrimiento fetal agudo son dos caras de la misma moneda. Nada más es la velocidad en la que se presentan y el tiempo de exposición del feto a ese estímulo nocivo lo que hace la diferencia entre que un bebé se comporte de una manera o de otra. O sea, aquí también hay déficit de transporte de oxígeno y nutrientes, pero a lo largo de semanas, meses, ¿sí? Y esto hace que el bebé o el feto empiece o le dé tiempo de tener mecanismos de adaptación. Va a hacer una vasodilatación de territorio cerebral, o sea, va a mandar flujo hacia los lugares que le son más importantes y por eso también la vasodilatación es un dato de daño o de descompensación. Entonces un bebé que no tiene daño, pues tiene un flujo neurológico o flujo cerebral normal. Fíjense qué paradójico, ¿no? O sea, tú dices, pues está vasodilatado, pues está muy bien, le llega mucha sangre. No, debiera estar con una vasodilatación adecuada. Si está en exceso o muy vasodilatado, fuera de lo que es lo normal, habla que el bebé está compensando y esto habla de daño. Entonces esto puede ser un criterio o es un criterio para saber cuando una restricción de crecimiento se está agudizando y hay que sacar al bebé. Una restricción de crecimiento intrauterino. El flujo de la arteria umbilical va de la normalidad a un aumento de la resistencia. Entonces, esto habla de que hay una resistencia al paso de un flujo adecuado. Creo que todo esto es muy lógico. Y bueno, y también aumento de la poscarga y una disfunción ventricular, porque el bebé está tratando de compensar una adecuada repartición de oxígeno y de nutrientes para todo su cuerpo, ¿no? Bueno, para poder nosotros hacer un diagnóstico de restricción de crecimiento, es bien importante actualmente el ultrasonido. Antes realmente no teníamos cómo hacer una restricción de crecimiento hace 50 años, más que con una cinta de medir. Entonces tú decías, bueno, para tal semana debería tener tal fondo. No lo tiene, pues no está creciendo bien. ¿Qué tanto no está creciendo bien? Pues el número de centímetros que esté por debajo de lo que es el promedio, tratando de sacar los confusores, como es la cantidad de grasa de la madre, la variabilidad normal que tuviera tener un bebé. Entonces ahora sí que los ginecólogos, nuestros abuelitos o bisabuelitos ginecólogos, lo que hacían decían, pues ya no está creciendo bien, yo creo que este bebé si no lo saco se muere. Pero pues ahora sí que al tanteo. Y después entra el ultrasonido y empezamos a evaluar nosotros las características de crecimiento de los bebés y podemos tener una mejor capacidad de diagnóstico y sobre todo de decisión. Habíamos quedado que el diagnóstico por ultrasonido para edad gestacional era mucho más certero cuando se hacía en el primer trimestre, idealmente, antes de la semana 20, pero más temprano mejor. Entonces, el tener un ultrasonido antes de esta semana es valiosísimo, sobre todo para las restricciones de crecimiento asimétricas, ¿sí? O tardías. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, yo sé que un ultrasonido a la semana 7-8 tiene una diferencia o una exactitud de 2 días o de 3 días y que al final del embarazo tiene una diferencia de 2 semanas, más o menos, por las diferencias interobservador, por el equipo, por las medidas que van cambiando, por el grado de encajamiento de la cabeza, o sea, por muchas cosas. Pero yo ya sé que, por ejemplo, a la semana 7, por fecha de última menstruación, mi bebé coincidía perfecto con el ultrasonido. A veces esto es más difícil, doctores, desafortunadamente, doctoras, explicarlo así, porque esto se los hago en el pizarrón y bueno, pues son problemas, ¿no? Yo espero que sea un poco claro. Y resulta que a la semana 36 le hago un ultrasonido y el bebé, en vez de salirme de 36 por ultrasonido, cuando ya tiene 36 por fecha de última menstruación, me sale de 32. Pues, ¿qué está pasando, no? Pues eso ya no entra dentro de las 2 semanas de variabilidad. Vamos a decir que me sale de 34. Ok. Pero me sale de 34 y el líquido está normal y el Doppler está normal. Bueno, pues a lo mejor es la variabilidad o a lo mejor es un pequeño para edad gestacional. Pero me sale de 34 y tiene oligohidramnios y la placenta está calcificada, ¿sí? Y trae circular de cordón y la paciente es preeclántica. Ojo,
pues esa paciente me está haciendo una restricción de crecimiento. A lo mejor el Doppler no está alterado. Entonces el bebé lo tengo que seguir vigilando estrictamente cada semana, cada 2 semanas, dependiendo de qué tan grave sea la posibilidad de restricción, y haciéndole Doppler seguidos. Y en el momento en que el Doppler me dé alteración, en ese momento lo tengo que sacar. Entonces, una manera de poder establecer el diagnóstico de restricción de crecimiento es determinar la edad gestacional y luego hacer ultrasonidos seriados y compararlos con los primeros ultrasonidos que realizamos para ver si siguen avanzando, ¿no? Aquí los mencionaba, la medición de altura de fondo uterino tiene una sensibilidad, una especificidad, pues no muy buena, pero era lo que teníamos antes, ¿no? También puedes calcular el peso estimado fetal y el percentil de crecimiento con estas curvas que se llaman de Hadlock, ¿sí? Y con todo esto vas a comparar la edad gestacional y una ecografía al primer trimestre. Entonces eso es lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué pasa si tú no tienes una ecografía del primer trimestre y te llega una paciente, por ejemplo, a la semana 28? Bueno, pues entonces evalúas si corresponde a lo que por clínica sería un embarazo a la semana 28 y le haces un ultrasonido. Si corresponde a esas semanas, pues ya la hiciste, está parejito. Pero vamos a decir que te dice la señora que es a la semana 28, ¿sí? Pero resulta que a la hora que le haces el ultrasonido te sale de 24 semanas. Bueno, pues ahí tendrías que evaluar otras cosas, cómo está el líquido, cómo está la placenta, ¿sí? Qué características tiene en cuanto a la relación de medidas que se le hacen al feto en el ultrasonido que le estás haciendo con un buen ultrasonido, y entonces establecer una conclusión, decir, bueno, a mí me parece que más bien este bebé no es de 28 semanas, es de 24 y hubo un error en la fecha de última menstruación, se embarazó un mes después de lo que ella tenía en su cuenta y menstruó todavía un mes y no lo recuerda bien, alguna cosa así. Pero si tienes duda tendrás que hacer ¿qué? Un ultrasonido subsecuente. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer tu bebé si está sano? Avanzar el número de semanas entre el primer ultrasonido y el segundo. O sea, que tú en la primera salió de 24 y al mes o a las 3 semanas le haces otro y sale de 27. ¿Sí? En cambio, si tú le haces uno de 24 y a las 3 semanas o a las 3 semanas le haces uno y sale de 25, pues ese bebé está restringido. Ese bebé sí tiene un problema. Entonces, ese no es el escenario ideal, pero te ayudaría a poder evaluar con ultrasonidos seriados una paciente que no tuvieras una medida previa. Todo lo que se encuentre por debajo del percentil 10 debe de ser evaluado con velocimetría de Doppler. Y lo que comenté, un bebé entre percentil a 3 y 10 que tenga Doppler normal, eso habla de pequeño para edad gestacional. Si no tiene otro hallazgo asociado en ultrasonido. Si tiene alteración del Doppler, es una restricción. Y hay que decidir interrumpirla o estarla vigilando muy estrechamente para que no vaya a ser una muerte inútero. Los bebés por debajo de la percentila 3 en general se consideran restricciones. Es muy difícil que tengas un bebé pequeño para edad gestacional por percentila 3. Ese algo tiene ya. ¿Sí? Aquí habíamos hablado de las arterias umbilicales, qué es lo que pasa, cuál es la sensibilidad de la especificidad, los valores predictivos y negativos que hay, valor predictivo para detectar enfermedad y para detectar salud y enfermedad, estado de salud, estado de enfermedad. Lo mismo ocurre con las arterias uterinas que se van apretando, ¿sí? Y... y la arteria cerebral media, que también habíamos comentado, que empieza a tener vasodilatación. Entonces, esta respuesta hipoxia de tu bebé con restricción no se presenta en un bebé pequeño para edad gestacional. Por eso el Doppler nos ha venido a ayudar a resolver el problema que teníamos antes, ¿no? Cómo diferenciar a un bebé sano pequeño de un bebé que ya se estaba quedando. Entonces, podía ocurrir que nosotros por ese error sacáramos a un bebé antes de tiempo y era un bebé que no tenía absolutamente nada y eso era muy delicado, ¿no? Obviamente un bebé que tiene ese riesgo, pues se le madurará con esteroides, etc. Y estos son los estadios de evaluación de Doppler en fetos de restricción. Fíjense, Doppler tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces, este es el menos grave y de aquí se van haciendo más graves, ¿sí? Y esto es lo que nos va a decir si nosotros debemos de hacerle una vigilancia. Fíjense cómo el Doppler tipo 1 dice vigilancia cada semana, aquí vigilancia cada 48 horas, aquí vigilancia cada 24 horas y aquí vigilancia cada 12 horas.
¿Por qué nos interesaría mantener un bebé y estarlo evaluando cada 12 horas? Pues imagínense, porque son bebés bien chiquitos, ¿sí? Entonces, si tú tienes un bebé ya grandote y tiene un Doppler tipo 1, pues a lo mejor lo sacas. Pero si tienes un bebé bien chiquito y tiene un Doppler tipo 4, pues entonces lo tienes que avanzar. 12 horas te son valiosas. Entonces, si tú diagnosticas, ¿sí?, que un bebé tiene ya más de 37 semanas, ¿sí?, lo que dice actualmente la norma es que el Doppler tipo 1 es el único que es candidato a parto, pero si tiene un Doppler tipo 2, 3 y 4, hay que operarla. Si se acuerdan que yo les había dicho que prácticamente todas las restricciones eran para cesárea. Bueno, esto ya está cambiando un poquito. Yo tendría mis dudas, pero bueno, pues esto es lo que dice la norma y yo no soy materno fetal. Pero yo a mis pacientes, si tienen una restricción y empiezan a hacer alteraciones en el Doppler, perdónenme, pero yo las opero. Y esto, bueno, pues decirlo así como en público, es así como para que me bombardeen los maternos fetales. Pero bueno, pues ahora sí que eso es lo que a veces hace que no tengas complicaciones. Porque acuérdense que son estudios de grandes grupos, no te vaya a tocar a ti el que está fuera de la curva y luego te vayan a decir, pues era una restricción, ¿cómo no la operaste? Bueno, tratamientos. En aquellos casos en que el trastorno de crecimiento fetal existe cualquier posibilidad, trastorno de crecimiento 24, indica un esquema de duración. Ok, sí. Cuando es de 24 a 34 semanas, esquema de maduración, que hemos mencionado que este es común para cualquier embarazo de alto riesgo que puede ocasionar que el bebé nazca antes, ¿sí? Oxigenoterapia, reposo, dieta, etc. Y si tú ves alteraciones de estas características, entonces tienes que ir pensando en tu interrupción. Ahora, si nosotros nos mantenemos en tipo 2, bueno, pues lo sigues vigilando cada 48 horas. Pero el momento que te pase a tipo 3 o a tipo 4, pues tienes que valorar ya interrumpirlo, ¿no? Bueno, siempre hay que buscar esto, disminuir la muerte neonatal, el síndrome de distrés respiratorio, enterocolitis, hemorragia interventricular, el que tengan que irse a terapia intensiva, el que tengan infecciones o necesidad de apoyo ventilatorio. Entonces, todas estas son complicaciones de bebés pretérmino. Y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que aguantar a veces a los bebés. Y ese es el balance fino que yo les mencionaba. Lo hacemos en base a una decisión consensuada entre tú como ginecólogo y obstetra, tu materno fetal y el neonatólogo que va a recibir al bebé, que es al final de cuentas el que se va a enfrentar con el problema cuando tú lo saques. Entonces tú le puedes decir, bueno, yo lo voy a aguantar lo más posible, pero también la idea es no sacarlo dañado, porque si tú hagas un bebé con un Doppler tipo 4, con una restricción de crecimiento clasificada como tipo 4, Doppler tipo 4, pues entonces este bebé ya va a salir afectado. Por supuesto que sí. Entonces a lo mejor el pediatra te dice, mira, es un bebé de 34 semanas, prefiero que lo saques cuando no salga tan ponchado, tan asfixiado, y mejor yo aquí lo cuido y le doy lo que necesite porque tengo todo lo necesario. Entonces hay que platicar con los neonatólogos y de acuerdo al lugar, la capacidad, la experiencia del pediatra o del neonatólogo, bueno, decidirás cuál es el momento adecuado para sacarlo. ¿Qué es lo que debes de evitar? ¿Qué es la pesadilla de los obstetras? Es la muerte fetal in útero, la presentación de un óbito. Es la muerte previa a la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, obviamente de la semana 22 en adelante o de la 20 en adelante, o sea, todo lo que no es un aborto hacia adelante se vuelve un óbito. Y también se puede subclasificar en temprana de 21 a 27 y tardía más de 28, o de 28 hasta antes del nacimiento. Factores de riesgo. Hay algunos que pueden aumentar discretamente la posibilidad de una muerte fetal in útero, como la obesidad, la edad materna. El tabaquismo sí es un factor de riesgo importante. Es difícil que tengas una paciente embarazada que no limite o no suspenda totalmente el consumo de tabaco. El desprendimiento prematuro placenta no inserta. Si tú tienes una paciente con un sufrimiento fetal agudo por un desprendimiento y no la agarras a tiempo, el bebé se muere. Esa es la traducción. La restricción de crecimiento intrauterino, si tú la dejas avanzar, y se vuelve una restricción con Doppler tipo 1, luego tipo 2, luego tipo 3, luego tipo 4, y tú ni le hiciste Doppler, o a lo mejor se lo hiciste y no supiste qué hacer, o a lo mejor se te pasó. Bueno, pues ya, eso, el bebé va a ser un óbito. La diabetes es un factor de riesgo bien importante. Por eso es importante, doctoras y doctores, que ustedes hagan tamiz de glucosa. Fíjense cómo las cosas se van enlazando. Si tú no haces un tamiz de glucosa y no detectas una diabetes gestacional y el bebé está macrosómico y empieza a hacer descompensación y se te muere. Entonces nosotros le tenemos mucho respeto a las pacientes diabéticas embarazadas porque los bebés son muy lábiles y entonces en cualquier momento se pueden descompensar. Hay que estarlas vigilando con Doppler, vigilando con registro, vigilando los datos de movimiento fetal por parte de la paciente y en caso de sospecha y darle maduradores y en caso de sospecha interrumpirlo. El antecedente de un óbito previo, mortinato previo, también es un factor de riesgo.
la hipertensión arterial crónica y sobre todo la agudizada preeclampsia, drogas, preeclampsia y embarazo postérmino, porque aquí la función placentaria ya está fallando. Entonces fíjense cómo todos son tres cosas muy similares, ¿no? El que el bebé deje de crecer durante el embarazo, el que deje de crecer y se descompense y haga un sufrimiento fetal agudo, o hay una condición que le produzca un sufrimiento fetal agudo de inicio. Y si tú todo eso lo dejas pasar o no tienes la capacidad de resolverlo, pues puede ocasionar un óbito, que sería lo más trágico. Las causas de la muerte fetal: una reducción o supresión de la perfusión sanguínea uteroplacentaria crónica agudizada o aguda. Reducción o supresión del aporte de oxígeno al feto. Desequilibrio metabólico en el caso de la diabetes y otros. Infecciones: una infección severa, una coriamnionitis, puede ocasionar una muerte fetal in útero, o una infección que no es necesariamente una coriamnionitis, pero que sea una infección, por ejemplo, TORCH, también, si tiene un impacto suficiente sobre el bebé, puede ocasionar una muerte fetal in útero. Habíamos quedado que algunas de ellas ocasionaban abortos. Y algunas pueden, si dan después de la semana 20, pueden ocasionar muerte fetal in útero. Intoxicaciones, obviamente, traumatismos, malformaciones congénitas y algunas que son idiopáticas, no se puede identificar la causa. ¿Qué pasa de acuerdo a la edad gestacional a la que se muere el producto? Bueno, aquí estamos mezclando un poquito aborto y muerte fetal, está correcto. Aquí en bebés de menos, en embarazos no son todavía bebés, en embriones de menos de 8 semanas, pues hay licuefacción o disolución. Entre las 9 y la 22 hay una momificación, y después de la 23 una maceración de primero, segundo y tercer grado. La evaluación clínica: si ya tuviste un bebé con óbito, lo ideal es guardar muestras de líquido amniótico, de plasma materno y fetal, y también guardar tejidos placentarios, e incluso se puede hacer una toma de piel del óbito para poder hacer un estudio genético y poder tener una causa o buscar una causa del óbito. Bueno, amniocentesis, estudio fetal de feto y placenta y perfil hormonal. Bueno, esto es ya cuando ya pasó. Historia clínica, pues hay que hacer todo esto. ¿Qué te reflejaría una paciente con un óbito, que te llega con un óbito? Bueno, primero, lo más importante, la ausencia en la percepción de movimientos fetales. ¿Sí? También la ausencia de secreción de calostro. De repente, pum, deja de producir. Secreción de coágulos por canal vaginal. Y estos son datos ya tardíos, ¿sí? El bebé empieza a descomponerse, empieza a perder el tono en las suturas y hace este signo de Negri, que es la crepitación de la cabeza, que es un signo de veras terrible, muy, muy desagradable. Obviamente, una auscultación fetal negativa, y puede haber un latido aórtico materno perceptible, que se llama el signo de Boero. O sea, lo que haces, en vez de estar escuchando al bebé, escuchas el soplo de la aorta. Obviamente, todo diagnóstico de óbito se debe de hacer también ya actualmente con un estudio paraclínico, ¿sí? Aunque estés muy, muy seguro, hay que hacerle un ultrasonido, ¿sí? Hay que hacerle, antes se hacía una placa. Entonces tú lo que veías es deformación de cráneo, licuefacción, acabagamiento de los parietales, aplanamiento de la bóveda, simetría craneal, eso lo podías ver en una placa, ¿sí? Curvatura y torsión de la columna, lo mismo, de una manera que no es natural, que habla ya de la pérdida de tono, y la presencia de gas fetal y grandes vasos. Entonces todo esto lo hacías a través de una placa, pero actualmente lo que tienes que hacer es un ultrasonido. Siempre hay que hacer, para evitar que ocurran estas cosas, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Y al parto siempre hay que hacer un test completo. Bueno, esto es lo que habíamos comentado acerca de cómo se evalúa al bebé, pero ¿qué pasa cómo controlas? Déjenme voy un poquito más adelante. Bueno, esto era lo que podías evaluar ya cuando el bebé nacía, como para evitar que esto te vuelva a pasar posteriormente. Échenle una revisadita. Y lo que me interesa es esto: el diagnóstico clínico: ausencia de movimientos fetales, ausencia de crecimiento uterino y ausencia de frecuencia cardíaca fetal. Ante la detección de cualquiera de estos signos de sospecha, entonces tú debes de hacer las siguientes pruebas diagnósticas. ¿Sí? Ultrasonido. En el ultrasonido no hay duda, doctores. No hay un ultrasonografista tan malo ni un equipo tan viejo que no pueda detectar la frecuencia cardíaca fetal. Si tienes un cardiotógrafo y un ultrasonido no a la mano, que sería como raro, ojo, hay cardiotógrafos viejos que de repente no detectas la frecuencia. Así, porque no funciona el transductor, porque a veces porque el bebé la mamá está en decúbito dorsal y el transductor no detecta la frecuencia. Entonces, nunca se vayan con el diagnóstico de un óbito, nada más porque con el cardiotocógrafo no se detecta la frecuencia. Siempre háganle un ultrasonido
con Doppler para poder ver el corazón y realmente diagnosticar. Imagínense, si es una tragedia dar el diagnóstico de un óbito como médico y como paciente y como familiar, es trágico e incompetente el dar un diagnóstico equivocado de un óbito. Entonces es importante confirmarlo antes de decírselo a los padres. Y aquí vuelve a repetir un poco las cosas que le podemos hacer después. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ya haces el diagnóstico? Bueno, pues entonces hay que resolverlo. Un importante porcentaje de pacientes con muerte fetal van a desarrollar trabajo de parto espontáneamente 3 semanas posteriores al diagnóstico, pero nadie en sus 5 sentidos se esperaría a ver si de manera espontánea, ¿sí?, un bebé hace trabajo de parto, haciendo óbito. Entonces, esta paciente hay que hacerle manejo intervencionista, ya sea inductoconducirla o hacerle una cesárea por vía abdominal. O una cesárea, digo, es una redundancia. Ahora, ¿por qué es importante sacarlo también rápido? Porque este bebé puede hacer un síndrome del feto muerto y retenido. ¿Qué es esto? Empieza a hacer una coagulopatía, aumenta los niveles de fibrinógeno, hay que estar solicitando estudios de coagulación, ya mencioné fibrinógeno, biometría hemática, la vía de interrupción se va a decidir también en base a la madre. Obviamente como obstetra a ti te convendría, para no aumentar la mortalidad materna, más si la paciente está desarrollando una coagulopatía, el ofrecerle un parto. Pero imagínense que tú le digas a una mujer que va a tener que aventarse 24 horas o 30 horas o 40 en trabajo de parto porque tiene el cuello posterior formado y cerrado. Y esto es algo trágico, doctores. Esto es un ataque de dolor, de desesperanza, que tiene un impacto psicológico y no le puedes pedir a la paciente o obligar a la paciente un esfuerzo de trabajo de parto. Entonces, si la paciente te pide que le hagas una interrupción de embarazo, la operas y le sacas el bebé y bueno, pues aumenta un poquito el riesgo, pero debe de considerarse su opinión. Por eso lo menciono aquí. Obviamente, si hay alguna otra factor de riesgo, por ejemplo, que la muerte fetal hubiera sido por un desprendimiento de placenta, bueno, pues esto ni qué hacerle. Hay que hacerle una cesárea porque estás intentando sacar al bebé y si ya está muerto, verificar que no hay un útero cuvalier, etcétera. Pero en general, eso implica también la consideración de la madre. Para la inducción, bueno, pues misoprostol. Puedes usar dosis un poquito más altas porque aquí, bueno, ya no estás preocupado por el bebé, aunque siempre hay que tener cuidado de no ocasionar una hipertaquisistolia. Y bueno, otra vez después del evento, tener todas estas condiciones para consulta preconcepcional en el siguiente embarazo. Créanme, doctores, así de cuates, ¿no? Como siempre les digo, esto para nosotros es muy doloroso. Eso es la cosa más dolorosa que te puede pasar, es tener un óbito. Independientemente de que tú hayas sido el responsable o simplemente ocurrió y no pudiste controlarlo y no había manera de diagnosticarlo. Y también es un estrés muy, muy grande en el siguiente embarazo, porque todo el embarazo vas a estar cuidándote de que no vuelva a ocurrir. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado de nuestras pacientes, ¿sí? Y siempre hacerles un cuidado para que en el siguiente tener control con Doppler, manejo específico de las patologías, ultrasonidos seriados, movimientos fetales a partir de la semana 28, decidir una inducción temprana, no dejar postérminos y bueno, también evaluar a cómo nacen los recién nacidos, ¿no? Me parece que esta es la última y bueno, vamos a dejarla aquí.